Pues bien, en los siguientes 5 minutos voy a responder esta pregunta sobre si es válido utilizar indicaciones off-label tras la evaluación de una prueba genómica de nueva generación. Mi nombre es Rogelio Trejo, yo trabajo en Centro Médico Siglo XXI. Pues bien, lo primero que quiero aclarar es que voy a hacer dos partes de esta presentación. La primera parte va a hablar sobre esta mayor perspectiva que tenemos en la actualidad con el advenimiento de las pruebas genéticas sobre la forma en la que clasificamos a los tumores. La segunda parte es sobre la clasificación de la prescripción en la oncología médica, donde encajan las indicaciones off-label. En esta primera diapositiva quiero representarles cómo a lo largo de los años cada vez hemos logrado más subgrupos de pacientes a través de su categorización por genética tumoral. En el principio clasificábamos a los pacientes por características morfológicas o de inmunohistoquímica. En la actualidad podemos clasificarlos en base a la mutación puntual que presentan. Es así como en algunos campos específicos, como cáncer de pulmón, que es el gran ejemplo, tenemos algunas mutaciones key driver que han permitido generar algunos tratamientos que son mucho más efectivos y mucho mejor tolerados que los tratamientos considerados estándar. Es así como hemos logrado ampliar nuestro panorama, logrando disecar más y más subgrupos en la actualidad. Todo esto ha sido en gran medida debido al desarrollo de múltiples pruebas de secuenciación masiva. Next Generation Sequencing es una prueba de secuenciación masiva y paralela de múltiples genes, a través de la cual podemos ir generando estos subgrupos de pacientes. En esta diapositiva les pongo cómo se lleva a cabo este proceso, desde la extracción de genes hasta el análisis bioinformático. Pues bien, las plataformas disponibles en la actualidad son muchas. Les he resumido algunas de ellas en esta diapositiva. Les puse aquí 4 de las más frecuentes. Foundation One es de las más frecuentemente socorridas. Tenemos también OncoDeep, OncoStat, entre otras. Las mutaciones y los genes que pueden reportarnos son ampliamente variables, en algunas de ellas hasta más de 600 genes. Y es importante destacar que no solamente nos indican qué tipo de mutaciones genéticas pueden estar presentes, sino que también nos pueden dar un reporte sobre otras alteraciones. Por ejemplo, la carga mutacional, el Tumor Mutational Board o la inestabilidad microsatelital presente en este paciente. Es importante destacar el costo, en algunos casos de más de $6,000, lo cual lo hace inaccesible para muchos de nuestros pacientes. Como les he comentado, el tiempo en el que nos dan estos reportes habitualmente es corto, se puede medir en días, en ocasiones en un par de semanas, ya tienes el reporte en tu consultorio. Es importante destacar que cuando te dan un reporte genético, pues necesitas saber si es relevante esa alteración genética. Para eso existen estas plataformas disponibles en Internet, se llama técnicas in silico, donde una de las más frecuentemente utilizadas es esta plataforma, Mutation Testing, en la cual lo más importante es saber si esa mutación que estás encontrando, que te están reportando, es deletérea o no. Podrá tratarse de una mutación que no tiene ninguna significancia biológica. Habitualmente en estas plataformas te reportan si realmente esa mutación sería algo tratable en el paciente particular. Bien, la segunda parte de esta presentación va encaminada a describir los tipos de prescripción oncológica. Decíamos que tenemos indicaciones on-label y off-label. ¿Qué quiere decir off-label? Todo lo que está por fuera de los marcos de recomendación de las instituciones sanitarias, donde la más importante es la FDA, por supuesto. Estos marcos de prescripción están caracterizados por una prescripción para un sitio específico, para una etapa y para una línea específica. Sin embargo, puede haber también un tercer tipo de prescripción que no solamente es off-label, sino también es off-evidence, es decir, no existe ni un respaldo por una institución sanitaria para que tú lo puedas prescribir, sino tampoco existe una evidencia para que lo puedas hacer. La situación se vuelve un poco más compleja porque se puede estar off-label respecto de la dosis de un tratamiento y de la duración, el tiempo que se puede ocupar ese fármaco y si se puede usar de forma concurrente con otros fármacos
o con otras técnicas como radioterapia. Se puede también estar en un contexto off-label si se indica un tratamiento en un paciente, por ejemplo, con un mal estado funcional, cuando ha sido aprobado para pacientes con pocas comorbilidades y con un buen estado funcional. Precisamente las instituciones reguladoras llevan a cabo este trabajo haciendo un balance entre la seguridad y la efectividad para lograr finalmente la aprobación de los fármacos. Sin embargo, es importante reconocer que hay muchas barreras para que un fármaco sea aprobado. Es probable que resulte la evidencia de que un fármaco funciona, se presente en un congreso, pero puede pasar un tiempo considerable hasta que una institución sanitaria como la FDA lo aprueba. Durante ese tiempo, si se ocupa, cae dentro de este rango off-label. El fármaco también puede estar disponible y en el mercado porque ha sido aprobado para otra indicación. Sin embargo, si lo tienes a la mano, no quiere decir necesariamente que lo puedas ocupar. También un obstáculo para la aprobación de fármacos es que se trata de enfermedades raras que difícilmente podrán contar con un nivel de evidencia los fármacos para poder ser autorizados. Todos estos obstáculos hacen que en la práctica médica en oncología el uso de tratamientos off-label no sea una situación rara. Como podemos ver en este estudio, una tercera parte de los oncólogos daban tratamiento con indicaciones off-label, 30% en este estudio, y es destacable que hasta un 16% eran de indicaciones off-label y off-evidence, es decir, no había ni siquiera un buen respaldo científico para hacerlo. Creo que es importante reconocer que quizá todos nos hemos encontrado en algún momento en esta situación, tienes un paciente en segunda, tercera línea de tratamiento donde tus posibilidades son pocas y es probable que escojas darle un tratamiento que en base a tu razonamiento sobre la plausibilidad biológica pueda funcionarle a este paciente en particular. Sin embargo, este entusiasmo para prescribir no siempre es exitoso. Les traje este estudio publicado en el 2008, después de que bevacizumab funcionó en el contexto metastásico, mejoró las tasas de supervivencia global. Se hizo esta encuesta a muchos oncólogos en donde se vio que muchos oncólogos se prescribirían a sí mismos en el caso hipotético de que tuvieran cáncer de colon etapa 3, se prescribirían a sí mismos en el contexto adyuvante bevacizumab. Como podemos ver aquí, 13% de los encuestados lo harían. Por supuesto que después supimos que no tenía mucho sentido utilizar bevacizumab en este contexto, era una práctica fútil. Sin embargo, para este momento muchos oncólogos lo habrían utilizado en un contexto precisamente off-label. En este otro estudio se compara precisamente las indicaciones guiadas por una plataforma molecular contra el tratamiento estándar y no se encuentran diferencias en términos de desenlaces oncológicos. ¿Qué puedo decirles entonces al respecto de esta pregunta? Creo que necesitamos siempre considerar la costo-efectividad y discutirla con el paciente. Hay que considerar siempre la plausibilidad biológica. Por favor, tomen en cuenta que no siempre nuestros razonamientos sobre la plausibilidad biológica son adecuados, como ese 13% de oncólogos que se recetarían a sí mismos bevacizumab. Siempre hay que considerar otras opciones disponibles, sobre todo los tratamientos que ya sean estándar, y siempre considerar la posibilidad de incluir a un paciente en un ensayo clínico. Les traje este estudio, que es una forma en la que se trabaja en el Birmingham Hospital, en donde a los pacientes que se consideran candidatos para hacerse pruebas moleculares son llevados a un comité. El comité es el que decide si se debe o no hacer una prueba como Next Generation Sequencing. Como pueden ver en este estudio, de 191 pacientes rechazaron a 22. En 22 casos el comité dijo, este paciente tiene la posibilidad de un tratamiento estándar, tiene un mal estado funcional y no tiene sentido hacer una prueba de este tipo, porque de todos modos no te va a cambiar la terapéutica, o se evaluaba que tenía una poca utilidad el realizar este tipo de pruebas por otros motivos. Finalmente, algunos pacientes eran llevados a la prueba molecular y se emitía alguna recomendación terapéutica. Aquí vemos los genes que fueron encontrados y los tratamientos que fueron elegidos para estos pacientes. Me parece una buena estrategia llevar a nuestro paciente a un tumor board molecular para decidir primero si es candidato a hacerse una prueba y después qué tipo de tratamiento debería decidirse en base al resultado de esa prueba.
Para concluir, entonces, me gustaría decir que lo más importante es que tenemos que ser altamente selectivos en los tratamientos, altamente personalizados. Es preferible la inclusión en ensayos clínicos o considerar opciones on-label, obviamente cuando esto sea posible, y conversar ampliamente con el paciente el conocimiento parcial de los riesgos, de la eficacia, de los costos, y me parece muy interesante considerar esta posibilidad de llevar a cabo Molecular Tumor Boards. Gracias.